Cambrew, un pequeño municipio de la Pensilvania rural. La resolución del caso de Jane Doe comienza de un modo poco ortodoxo, con la investigación de otro homicidio ocurrido en la zona que no está relacionado. El asesinato es poco común en este tipo de comunidades. Más inusual es el hecho de que el detective Robert Warner, por primera vez en su carrera, se reúna con la parapsicóloga Lauren Thibodeau. Esta ha estado trabajando con la familia del hombre fallecido, por ello Warner espera encontrar respuestas. Decidí utilizar todas las herramientas de las que disponía para resolver el crimen, y llegados a ese punto no tenía nada que perder, así que fui a hablar con Lauren. A pesar de su optimismo, Warner decidió no hablar a nadie de esta visita, aún. En ese momento no sabía cómo reaccionaría la gente, así que no dije nada. De hecho, ni siquiera habló a Lauren del motivo de su visita. No dije nada sobre el caso cuando llegué. Lauren ni siquiera sabía que era policía. Cuando entré y me senté, ella sabía lo que yo quería. De hecho, me preguntó si pertenecía a las fuerzas policiales, si era policía, y le dije que sí. Al no haberse identificado, era imposible que Lauren supiera de antemano que era policía. Entonces dijo, estás trabajando en 2 casos y uno de ellos es muy antiguo. Lleva muchos años sin resolver. Yo solo estaba trabajando en un caso en aquel momento, así que le dije, no, solo tengo un caso. Le dije, no, tienes 2 casos sin resolver, 2. Y me respondió, bueno, solo tengo uno, pero sigue hablando. Y eso hice. Está loca. He venido porque tengo un caso sin resolver. Pero sí, al principio pensé, es imposible. Pero cuando te dicen algo así, se te queda grabado. Y me pasé el resto de la sesión intentando averiguar de qué estaba hablando, a qué otro caso se refería. Entonces, recordé ese otro caso que teníamos, en el que yo nunca había trabajado. Le dije que yo no estaba trabajando en ese caso, y me dijo, eso va a cambiar. Vio que ese caso se iba a resolver. Así que, en ese momento, me emocioné. El segundo caso al que se refería Lauren era un homicidio sin resolver de 1984. Aquel año, mientras los residentes de Cambrew se preparaban para las fiestas, un cuerpo fue abandonado en los alrededores del pueblo. Descubierta 2 días antes de Navidad, la víctima había sido estrangulada y meticulosamente atada con una cuerda. Estaba envuelta en una manta verde de estilo militar y una sábana con salpicaduras de pintura. La autopsia reveló que la mujer de 30 años tenía un largo historial de drogadicción. La investigación forense nunca reveló pistas sobre la identidad de su asesino. Ante la imposibilidad de identificarla, la víctima recibió el nombre de Jane Doe, un procedimiento policial estándar en Estados Unidos. Fue enterrada en un cementerio local. En la época en que Jane Doe fue asesinada, Lauren era una joven estudiante universitaria que vivía en otro estado. Warner quedó impactado al ver que Lauren tenía conocimientos del caso. Me habló de los 2 casos que teníamos, lo que me dejó impactado. El simple hecho de que lo supiera me dejó perplejo. ¿Cómo podía saber que teníamos 2 casos? Uno llevaba parado más de 20 años. Al día siguiente decidí llamarla. Mientras hablábamos por teléfono, comencé a ver unas luces verdes recorriendo la Ruta 78. Era como si estuviera mirando un mapa de Nueva Jersey, Nueva York y el este de Pensilvania. Y mientras la luz se movía, de repente miré hacia arriba y vi el puente de Brooklyn. Sentí incluso el olor, la energía de la ciudad. Sin duda, el caso estaba relacionado con Nueva York. Lauren no solo fue capaz de ver el lugar, sino que también dio pistas sobre la ocupación del asesino. Recuerdo haberle preguntado al detective Rob si uno de los sospechosos era camionero, porque no dejaba de ver imágenes de alguien que veía constantemente la parte delantera de un camión. Llegados a ese punto, le di las gracias y me marché. Seguía sin tener el caso, pero unos meses después, mi sargento cogió el archivo, lo puso sobre mi mesa y me dijo, como estarás aquí un tiempo, deberías empezar a trabajar en esto, a ver qué puedes hacer.
2 meses después de que Loren lo predijera, Wanner es asignado al caso de Jane Doe. El otro caso de asesinato por el que visitó a Loren sigue sin resolverse. Pero por el momento, Wanner decide centrarse en el caso de la mujer sin identificar. Loren también había visto a un camionero y uno de los primeros sospechosos de la investigación de Jane Doe era un camionero. En el 84 hubo un camionero que recogía en la carretera a chicas castañas o pelirrojas, las estrangulaba y luego las arrojaba a la cuneta. Cuando lo capturaron, admitió todos los crímenes de los que se le acusó, pero nunca dijo haber estado en Pensilvania. Era imposible demostrarlo y además creíamos que no había sido él. Las ligaduras de las cuerdas eran diferentes. En aquel momento no había relación entre los casos. ¿Se había equivocado Loren? ¿Era el camionero al que había visto el mismo al que ya habían descartado o tenía razón? ¿Fue la mujer asesinada por un camionero distinto? Y la gran pregunta, ¿dónde estaba el asesino en ese momento? Los casos sin resolver son notoriamente problemáticos. Los recuerdos se desvanecen, las pruebas se contaminan, los testigos fallecen. Hay que tener en cuenta que cuando surgió toda esta información, yo ni siquiera conocía el nombre de Jane Doe. Sin el nombre de la víctima, prácticamente no hay posibilidad de encontrar a su asesino. Pero hay un aspecto positivo en trabajar en un caso ocurrido 20 años atrás. La tecnología forense ha avanzado mucho en una década. Cuando el detective Robert Wanner comienza a investigar el asesinato del municipio de Cambru, no espera tener que retroceder 20 años hasta un homicidio sin resolver. La parapsicóloga profesional Loren Thibodeau predijo que Wanner trabajaría en un caso sin resolver, y así ha sido. El caso de Jane Doe, una mujer que fue estrangulada, envuelta en una manta y arrojada a una quebrada. Básicamente, me sentí muy emocionado. Creo que fui a contarle a mi sargento lo que me había dicho la parapsicóloga Loren sobre los 2 casos y todo lo demás. Y todo encajaba a la perfección. La visión de Loren del puente de Brooklyn indicaba claramente la relación del caso con la ciudad de Nueva York. También vio el mapa con la ruta 78 resaltada y sintió que el asesino era un camionero. En cuanto a cómo los parapsicólogos ven las visiones, todos lo hacen de un modo diferente. Mucha gente ve imágenes visualmente. Otros las perciben de forma telepática o auditiva. Otros simplemente lo presienten. Se les hace un nudo en el estómago. Muchos experimentan lo que yo llamo una sensación en la piel. Sienten una especie de cosquilleo o algo así. El primer reto de Wanner era poner nombre a la víctima. La autopsia de 1984 reveló que la mujer había sido drogadicta durante años. ¿Puede eso ayudarlo a averiguar su verdadera identidad? Wanner piensa que hay muchas probabilidades de que tenga antecedentes penales. De ser ese el caso, sus huellas deben estar en el archivo. IAFIS es una base de datos nacional de huellas dactilares para la identificación de criminales, pero no existía cuando la mujer fue asesinada en 1984. Wanner envía sus huellas y descubre que había sido detenida por posesión de drogas. Sus huellas coincidían con las de Margaret Calciano y Margaret Grivasi. Grivasi era el apellido de casada de Margaret. Estuvo casada durante un año en los 70. Así que cogí esos 2 nombres y los introduje en una base de datos que me permite ver a todas las personas apellidadas así que viven en un estado. Busqué por su apellido de casada en Brooklyn y no obtuve muchos resultados, tan solo un par de Grivasi a los que llamé, pero nadie conocía a Margie. Luego introduje su apellido de soltera, Calciano, y aparecieron unos 250 nombres en Brooklyn. La primera persona a la que llamé resultó ser su madre. Me dijo, ¿tiene usted una hija llamada Margaret? Y le dije, sí. ¿Quién llama? Me dijo, soy un detective de Pensilvania. Siento tener que decirle esto, señora Calciano, pero encontramos a su hija en 1984. Y le dije, ¿qué quiere decir con que la encontraron? Y me respondió, fue asesinada.
Durante 20 largos años, Joan Calciano vivió con el miedo y el temor que solo una madre puede comprender. El horror de no saber si su hija estaba viva o muerta. Ahora la incertidumbre ha terminado. Fue un alivio porque en mi corazón sentía que no estaba viva, pero no sabía dónde se encontraba. Y pasan muchas cosas por la mente de una madre. Pensaba que la habrían descuartizado y que nunca la encontrarían o que no la habrían enterrado. Me pasaban muchas cosas por la mente, pero la echaba de menos, sí. Era una chica preciosa. Podría haber llegado lejos en la vida, pero no fue así. Era una mujer que había perdido a su hija hacía 20 años. Me dijo que la vio por última vez el 19 de diciembre de 1984 y que habían discutido. Le dio una bofetada, ella salió corriendo de la casa y fue la última vez que la vio. El modo en que su hija y ella se habían separado la había atormentado desde entonces. Al día siguiente, Warner y su compañero conducen hasta el apartamento de la señora Calciano en Brooklyn. Nos invitó a entrar y había amigos y familiares con ella. Nos sentamos en la mesa de la cocina, le mostramos las fotos que teníamos para que la identificara y también de la autopsia y nos dijo, sí, es mi hija. Tuvimos que identificarla y era ella. Fue muy duro. Fue muy duro identificarla. Tuvimos que ir al grano y preguntarles, ¿quién creéis que pudo estar implicado en esto? Me preguntó si tenía alguna idea de quién pudo matarla y le dije que sí. Le di el nombre del tipo. ¿Podrá Warner encontrar al asesino con esta información? Durante casi 20 años, la investigación de una víctima de asesinato sin identificar ha permanecido archivada. La policía del municipio de Cambridge había llegado a un punto muerto hasta que Robert Warner se reunió con la parapsicóloga Lauren Thibodeau. Animado por la visión de Lauren y llevando a cabo una excelente labor policial, Warner logra identificar a la mujer como Margie Calciano. La familia de Margie le proporciona el nombre del que pudo ser su asesino. Todos dijeron, sin duda alguna, que tuvo que ser Peter. Su apellido era Ayosa. Peter fue la última persona que fue visto con ella. Según nos contó la familia, él se sentía obsesivamente atraído por ella. Se enfadaba si estaba con otras personas. Era un poco mayor que ella. 20 años mayor. Estaba obsesionado con mi hija. Y yo sabía que la había matado él, porque desapareció el mismo día, el 19 de diciembre. Al parecer era un hombre muy temperamental, perdía los nervios y la abofeteaba una y otra vez. Ella era adicta a la cocaína y él le daba dinero para comprarla. Cuando necesitaba dinero, él se lo daba y juró que nadie más la tendría. Así que se aseguró de ello. Sí. Teníamos la sensación de que era un sospechoso, pero al salir de allí, no sabíamos dónde encontrarlo. Al día siguiente, volvimos a la comisaría y empecé a trabajar en ello. No encontraba el apellido Ayosa en ninguna parte de Nueva York. No podía encontrarlo en todo Estados Unidos. Según el censo gubernamental, hay 555.864 Peters en Estados Unidos. Todo lo que Warner debe hacer es encontrar al adecuado. Y para ello, recurre a las visiones de Lauren, un camión, un mapa de carreteras y el puente de Brooklyn. Warner llama a Lauren. Recuerdo estar hablando con él por teléfono sobre el tema poco después y percibir imágenes muy claras de lo sucedido. Fue como ver una película. Cuando empezó a darme los datos que tenía del caso, empecé a ver imágenes de un camionero. No era un hombre demasiado grande. No me dio la sensación de que fuera corpulento. Era más bien delgado y fumador. Recuerdo que vi cómo se abría la puerta blanca de un camión, como si lo viera desde atrás, mientras se bajaba del camión. Llevaba una camisa de cuadros.
Parecía de franela. Era una especie de sobrecamisa de tela gruesa que uno se pone en invierno en vez de un abrigo. Estaba claro que era invierno. Percibí perfectamente el frío y me pareció notar el olor del agua de un lago cercano. Estaba en un área de descanso, cerca del agua. No sé por qué, pero deduje que era la zona de los Grandes Lagos. Era una zona cercana. Le hice una especie de perfil parapsicológico. Sentí que había matado más de una vez. Notaba mucha violencia sexual, violación, abuso y ese tipo de cosas. La revelación de que pudo haber sido obra de un asesino en serie en lugar de un crimen pasional complicaba la investigación de Wanner. Ahora debía trabajar contrarreloj. Teníamos que atraparlo, apartarlo de las calles. Si había matado una vez e iba a volver a hacerlo, ¿cuántas veces más lo había hecho entre medias? Cualquier policía habría pensado lo mismo. Hay que sacar a este tipo de las calles cuanto antes. No habrá una mujer segura en las calles mientras ande suelto. En un intento por conseguir el apellido de Peter, Wanner llama a Joe Dresek, un exnovio de Margie. Me dijo que no sabía cómo se llamaba, pero sí que Peter había presentado una denuncia contra él en una ocasión y que la policía podría tenerla archivada. Podría buscar en esos archivos. Me puse en contacto con la policía de Nueva York, les di toda la información que tenía y 2 días después me enviaron un informe por fax con el nombre de Peter Williams. Wanner utiliza su número de la Seguridad Social para rastrear al fugitivo. Descubre que Williams está cobrando una prestación social en Milwaukee y que había sido camionero, como predijo Loren. Una de sus principales rutas había sido la de Brooklyn a Wisconsin, pasando por los Grandes Lagos. De nuevo, las visiones de Loren resultan ser increíblemente precisas. Con la ayuda de Loren, Wanner consigue avanzar en el caso. Tiene un nombre, Peter Williams, y una cara. Pero ¿tiene las pruebas necesarias para condenar al hombre que supuestamente asesinó a Margie Calciano? Desaparecen más de 20.000 mujeres en Estados Unidos. Margie Calciano se sumaba a esa estadística y durante 20 años ni siquiera tuvo nombre. De no ser por la colaboración del detective Robert Wanner y la parapsicóloga Lauren Thibodeau, probablemente Margie se hubiera desvanecido en la historia como una víctima sin identificar. La combinación de la intervención parapsicológica y la investigación policial conduce a un sospechoso, Peter Williams. Cuando vi a Peter por primera vez, me acerqué, le expliqué quién era y el motivo por el que quería hablar con él. Y se quedó totalmente lívido. Vi perfectamente cómo se quedó blanco como la cera. Estaba pálido e increíblemente nervioso. Me dijo que la última vez que había visto a Margaret, la había llevado a un centro a conseguir metadona. Ella había bajado del coche y eso había sido todo. Dijo que decidió lavarse las manos con ella. Cuando pronunció aquellas palabras, me lavé las manos con respecto a ella. Se me erizó el vello de la nuca. No negó haber tenido una relación íntima con ella, pero sí negó haberla matado. Wanner necesita más que sospechas para detener a Williams. Necesita pruebas y las tiene. Cuando aceptó el caso, todas las pruebas fueron enviadas al laboratorio forense. Las nuevas tecnologías revelaron un único cabello entrelazado en la manta militar usada para envolver a Margie. Para demostrar que pertenecía a Williams, necesita una muestra de ADN. Pensaba que se libraría porque no negó haber mantenido relaciones con ella. Lo único que negaba era haberla matado. Así que nos dio muestras de ADN gustosamente. No sabía que teníamos un cabello suyo. Y antes de marcharme, le dije claramente que pensaba que él había sido el autor. Sabíamos que no se quedaría en Milwaukee mucho tiempo y así fue. Se marchó un par de semanas después de que fuésemos a verlo. La prueba de ADN es positiva. El ADN del único cabello enredado en la manta que envolvía a Margie Calciano coincidía con el de la muestra tomada a Williams. Cuando lo detuvimos en Tucson,
Le miré y no me dijo mucho. No me dijo que no era culpable. Lo que sí dijo después fue, cuando le leíamos la causa probable de su detención y vio el pelo, se quedó impactado. Se dio cuenta de que le habíamos descubierto. The DNA profile of the hair recovered from the green blanket matched the DNA profile of Peter Williams. Based on your affiant's investigation, information that your affiant has received in the DNA profile results which were received from Mitotyping Technologies matching the recovered hair from the green blanket wrapped around the victim and the DNA profile of Peter Williams, I am requesting an arrest warrant be issued for the suspect, Peter Williams. You do what you gotta do. Right? Couple of mistakes. Oh. I'm saying a couple of mistakes. Peter Williams es acusado de asesinato en primer grado y trasladado a Pensilvania. Un mes antes de su juicio, Williams fallece de cáncer. Una vez más, escapa a la justicia. Ojalá hubiera sido juzgado. Me habría gustado que un jurado le declarase culpable. Habría sido bueno para los familiares y los amigos. Eso les habría ayudado a superarlo y seguir adelante. Me sentí engañada cuando la mató y no supimos dónde estaba durante todos esos años. Luego quise verlo cara a cara en el juzgado. Quería que él me viera, pero volví a sentirme engañada. Y fue muy duro. Me sentí muy mal. Me derrumbé y me puse a llorar porque no quería que se librara de ese modo. Quería que me viera, pero no pudo ser. Volví a sentirme engañada una vez más. Sí. Cuando Margie Calciano fue identificada, su cuerpo fue exhumado por petición de su madre. Actualmente está enterrada en el cementerio Greenwood de Brooklyn, a pocas manzanas de la casa de su madre. Fue curioso porque cuando estábamos en Brooklyn sentados, mirando el puente, pensé que todo lo que me había dicho la doctora Loren encajaba a la perfección. Antes ni siquiera había pensado en ello. No me acordé, pero cuando pasó todo, me senté allí y pensé en ello. El puente de Brooklyn y todo lo demás que me había dicho empezó a encajar pieza por pieza. Creo que la gente considera la parapsicología una ciencia mágica o superior o algo así, pero no lo es. Es un modo distinto de captar información. Recibes trozos y partes de información fragmentadas y lo que hay que hacer es organizarlas como un puzzle o un rompecabezas. Tienes que sentarte e intentar encajar cada pieza en su sitio. Cuando consigues hacerlo, resuelves el crimen. Yo diría que la mejor actitud es la más práctica. Si esto puede ayudarme a resolver un caso, voy a usarlo. Debería considerarse una herramienta, no una solución al caso. Los parapsicólogos no resolvemos crímenes. Eso es cosa de la policía. Nosotros solo estamos para ayudar. ¿Habríamos resuelto el caso de no haber visitado a la doctora Loren? Es extraño cómo suceden las cosas. Así debía ser. Todo ocurre por un motivo. Todo sospechoso es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Dado que Williams falleció antes de ir a juicio, nadie puede saber con seguridad si mató a Margie Calciano. Y la historia no termina ahí. Al no haberse celebrado el juicio, el ADN de Williams no pudo ser incluido en la base nacional de datos, lo que le exime de ser considerado sospechoso en otros casos que la policía hubiera podido investigar. Por lo que nunca sabremos con certeza si volvió a matar y cuántas veces.